Hola, el reverendo Todd Rodell aquí otra vez para la conferencia número 2 en nuestro ciclo de conferencias de la oferta libre del Evangelio y una examinación del ensayo del profesor John Murray, sobre la oferta libre del Evangelio. En esta segunda conferencia avanzaremos a otro argumento del profesor Murray basado en Deuteronomio 5:29, 32:29, Salmo 81:13 e Isaías 48:18. Al presentar su exégesis de estos pasajes en los que respecta a la oferta libre del Evangelio, el profesor Murray escribe: el propósito de aducir a estos textos es notar la fuerza del optativo de aquello que se expresa. El modo optativo en estudios gramaticales se define como el modo gramatical de querer, de esperar o desear, que el Señor se expresa en el modo optativo aquí, en la expresión de un deseo o un anhelo. Es una comprensión viable y ortodoxa del texto, cuya interpretación dejaremos para más adelante en la conferencia. Sin embargo, no es la única interpretación posible. Como señala el profesor Murray, la lectura literal de Deuteronomio 5:29 podría decirse: oh, ¿quién es el que daría para que tengan ellos un corazón que me tema y guarde mis mandamientos todos los días? Esta traducción literal da el sentido no de desear por parte de Dios en absoluto, pero cuando se ve desde el punto de vista de la pregunta ¿quién podría dar?, está claro que el Señor declara que la gente no tiene tal corazón. Más que un optativo, es al menos una interpretación viable que este es el Señor expresando un lamento en lugar de un deseo, una convicción sobre su pueblo. En cualquier caso, ya sea que el Señor esté experimentando un lamento por su dureza de corazón o un deseo de que tuvieran un corazón diferente, el profesor Murray da su interpretación de esta expresión y de los otros textos a los que hacen referencias en esta sección diciendo: deberíamos tener plena tolerancia para la duda en cuanto a la fuerza exacta de la construcción en el caso de Deuteronomio 32:29 e Isaías 48:18. No puede haber lugar a dudas, sino que el Señor se presenta a sí mismo en algunos de estos pasajes como deseando fervientemente el cumplimiento de algo que en el ejercicio de su voluntad soberana no habría decretado que sucediera. Se deben aplicar varias líneas de argumentación. Nuestro procedimiento aquí será presentar estas escrituras una a la vez, mirando la construcción original, y presentar nuestro caso alternativo. Será evidente a medida que avancemos, si Dios quiere, que al responder al primer conjunto de escrituras colocando un contexto bíblico adecuado a ellas, estas respuestas también ayudarán a desenredar el último texto también. En la primera escritura de Deuteronomio 5:29, como hemos dicho, el Señor se expresa ya sea en un deseo optativo o en un lamento convincente, declarando que su pueblo no tiene tal corazón para guardar sus mandamientos por sí mismos. En Deuteronomio 5:9, el texto se lee así. Comenzamos leyendo el versículo 27. Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todas las cosas que nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová: he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Así que el Señor se presenta en este pasaje ya sea en un deseo optativo o en un lamento convincente, declarando que su pueblo no tiene tal corazón para guardar sus mandamientos. La declaración «¿quién diera?» es indicativa de la enseñanza universal de la Escritura de que el hombre natural no puede darse a sí mismo este corazón para conocer y amar al Señor, su Dios y Creador.
Incluso aquí, en esta expresión concerniente al pueblo del pacto del Señor, lo mismo es cierto. A menos que alguien les dé un corazón para seguirlo, ellos no lo seguirán, aunque estén en el pacto con Dios. Los padres de este pueblo, a quienes el Señor se expresa de este lamento, se pararon en la base del Sinaí y entraron en pacto con el Señor en Éxodo 24, pero se alejaron de Él poco más de un año después en Cades Barnea. ¿No es esta expresión del Señor aquí la esencia de nuestra religión evangélica? ¿No decimos que el hombre natural con su mente carnal está en enemistad con Dios y su ley, no está sujeto a ella y que tampoco no puede estarlo? Romanos 8:5-8. La respuesta a la pregunta, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que temiesen al Señor? Tiene solo una respuesta. Es el Señor quien puede dar el corazón. Segundo, el punto en cuestión en este pasaje es si el Señor tiene o no un deseo para algo que Él no ha decretado o querido que suceda. No es si Él ha expresado o no ese deseo. Cuando el profesor Murray escribe, aquí por lo tanto tenemos un ejemplo de deseo de parte de Dios para el cumplimiento de lo que Él no había decretado. En otras palabras, una voluntad de parte de Dios a lo que no había querido decretativamente. Debemos recordar que Él ha cambiado los términos del argumento. No hay un desacuerdo en que en el Señor se exprese un deseo o lamento de que los israelitas no tienen tal corazón en ellos para temerle y seguir sus mandamientos. Lo que el Señor tiene la intención de comunicar en esta expresión es lo que está en cuestión. ¿Es la representación del Señor en Deuteronomio 5:29 una indicación de su deseo ardiente por algo que Él no ha decretado? ¿O puede haber otras maneras de entender este pasaje que no pone el deseo de Dios contra su decreto, su voluntad contra su voluntad decretiva? Históricamente, como ha sido entendido este pasaje por aquellos que comparten nuestra religión evangélica reformada, recordaremos que nuestro principio básico de hermenéutica es lo que llamamos la analogía de las Escrituras. Dicho brevemente, entendemos que el Espíritu Santo es el autor divino de las Escrituras. Usando varios agentes humanos a lo largo de aproximadamente 1500 años de su escritura, al ver que este único autor divino está detrás de toda la escritura, que es exhalada por Dios, esperamos una consistencia interna, que la escritura es su mejor intérprete, como lo establece claramente la Confesión de Fe de Westminster. Las cosas contenidas en las escrituras no todas son igualmente claras ni se entienden con la misma facilidad por todos. Sin embargo, las cosas que necesariamente deben saberse, creerse y guardarse para conseguir la salvación se proponen y declaran en uno u otro lugar de las escrituras, de tal manera que no solo los eruditos, sino aún los que no lo son, pueden adquirir un conocimiento suficiente de tales cosas por el debido uso de los medios ordinarios. Varias cosas están en orden aquí cuando llegamos a textos de la Biblia que parecen estar fuera de acuerdo con otros textos. El problema no es con las escrituras, hermanos, es con nuestro entendimiento. Es el deber de cada maestro de la Biblia, bajo la vigilancia de la autoridad de la Iglesia, aprender a entender las diversas palabras de la Escritura para no violentar la unidad y el mensaje de la Escritura en su conjunto. Y luego enseñar al pueblo del Señor estas verdades consistentes que el Señor ha revelado. Sobre este tema del consejo, propósito y deseo de Dios, las Escrituras son abundantemente claras. Hay muchos lugares en las Escrituras donde el Señor dice explícitamente que Él no se frustrará en ninguno de sus deseos. Isaías 46:9-10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada es semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Salmo 33:11. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Salmo 135:5-6. Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro, mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos y en la tierra y en los mares y en todos los abismos. Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá.
Efesios 1, 9, 11. Efesios 1, 9, 11 al 11. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se ha propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Otros pasajes de las Escrituras hablan con la misma claridad, declarando explícitamente que el Señor no está frustrado en ninguno de sus deseos, sino que se ha propuesto y llevará a cabo toda su santa voluntad. Es inconsistente con tales declaraciones bíblicas del consejo, la voluntad y el propósito de Dios decir que su voluntad puede ser frustrada, su propósito desviado, o afirmar que, como dice aquí pues tenemos un ejemplo del deseo de parte de Dios para el cumplimiento de lo que Él no había decretado. En otras palabras, una voluntad de parte de Dios a lo que no había querido decretivamente. Eso es, por supuesto, el profesor Murray. Si los pasajes explícitos han de ser de ayuda en la interpretación de los pasajes menos claros, y si la consistencia de las Escrituras deben mantenerse, ¿cómo interpretaremos correctamente Deuteronomio 5:29? La pregunta que debemos hacernos es, ¿podemos entender Deuteronomio 5:29 de una manera que no violente la Escritura en su conjunto cuando habla del propósito, consejo y voluntad de Dios para que no se frustre? Responderemos a esta pregunta primero escuchando los comentaristas reformados piadosos y luego agregando algunos de nuestros propios comentarios. Primero sería el maestro de Ginebra, Calvino. Al comentar sobre Deuteronomio 5:29, Calvino escribe: Dios da a conocer que ellos no serán tan firmes y fieles en cumplir sus promesas, ya que estaban listos y dispuestos a hacerlas. Y así esa hipocresía no fue completamente desterrada o purgada de sus mentes. Además, él asume figurativamente en un sentimiento humano porque sería vano y absurdo para él desear lo que estaba en su poder conferir. Ciertamente, él tiene el poder de doblar y dirigir los corazones de los hombres hacia donde él quiera. Porque entonces desea él que se le dé a la gente de algún otro lugar para que ellos siempre se les mantenga en el camino de deber, excepto que, hablando del carácter de un hombre, él muestra que era más bien desear que esperar que la gente perseverara constantemente en su fidelidad. Por lo tanto, esto y otros pasajes similares han sido ignorantemente abusados por algunos para establecer el libre albedrío del hombre. Esto es de su comentario en Deuteronomio 5:29. Aquí es que Calvino entiende esto como un modo de expresión impropio, porque Dios no desea ardientemente lo que está en su poder conferir. Es decir, si Dios puede en cualquier momento, de acuerdo con su voluntad eterna e inmutable y su poder todopoderoso, conferir tal corazón, ¿por qué expresaría esto como si no pudiera? Exploremos varias razones por las que este es el caso después de citar a otros comentaristas piadosos. Baste decir aquí que Calvino razona desde el poder todopoderoso y la omnisciencia de Dios, que es incuestionada en las Escrituras, hasta una interpretación sólida de la expresión del Señor aquí. Escuche al teólogo e intérprete escocés Thomas Boston. La otra parte del veredicto sigue en el texto. Oh, que hubiera tal corazón en ellos, por lo cual descubre su hipocresía y precipitación, sus lenguas corriendo ante sus corazones al comprometerse con el Señor. El Señor habla así a la manera de los hombres, de modo que aquellos que concluyan que la voluntad del hombre por naturaleza es tal, como es, que es flexible por sí mismo, ya sea por el bien o el mal espiritual, mientras que el Señor permanece como un espectador ocioso y no pone ninguna mano de poder, también puede concluir que Dios tiene ojos y manos de carne y que el que no es hijo de hombre para que se arrepienta y con quien no hay variación pueda incluso con propiedad arrepentirse de lo que él ha dicho. El deseo ineficaz, bien entendido, argumenta la imperfección. Ahora, es cierto,
Dios puede dar tal corazón. Ezequiel 36:26. También os daré un nuevo corazón. Y si lo hace, ¿quién puede obstaculizarlo? Observa lo que el reverendo Boston hace en su comentario. Primero, muestra que Dios habló así para exponer su hipocresía y precipitación. Lo que quiere decir es que no tenían tal corazón, aunque declararon que lo tenían. Esta es su hipocresía. En cuanto a su precipitación, esto significa que hablaron precipitadamente, atándose con sus palabras a algo que no habían considerado suficientemente. Estuvieron de acuerdo con sus labios, antes de su deseo, que su corazón estaba en ello. En segundo lugar, Boston señala que es solo Dios que puede dar tal corazón. Como Calvino arriba, Boston cita a Ezequiel 36:26. Note lo que dice aquí. El deseo ineficaz, entendido correctamente, argumenta la imperfección. Esta es una observación reveladora. Boston entiende que si el Señor expresa un deseo ardiente por algo que no sucederá, su deseo es ineficaz. Esto argumenta imperfección de parte de Dios, que no puede ser tolerada por ningún creyente de la Biblia. Continuará en esta parte de su escrito argumentando que la imperfección estaba en el pueblo, no en el Señor, y que esta es la razón subyacente del Señor para usar tal expresión. El próximo pastor teólogo que examinaremos es el intérprete escocés Samuel Rutherford en su excelente libro Cristo muriendo y atrayendo pecadores hacia sí mismo. Él escribe: rechazamos las intenciones y decretos católicos de los arminianos para salvar y redimir a todos y cada uno, lo cual ellos en vano creen que está en Dios, como repugnantes a su voluntad, que es irresistible y no puede perder su fin. A su inmutabilidad que no puede ser obligada a tomar una segunda parte, mientras que no puede fallar la primera. A su omnipotencia, a quien no se puede resistir. A su felicidad, que no puede quedarse corto de lo que su alma desea. A su sabiduría, que no puede aspirar a un fin y desear con su alma y hacerlo por tales medios como él vea, será completamente ineficaz y nunca producirá su fin. Y no usar estos medios que él sabe que puede e infaliblemente producen el mismo fin en otros. Ahora bien, este deseo de aprobación es abundantemente suficiente en la boca de los que tropiezan con el Evangelio, siendo destinados a ello, y una expresión de un buen gusto de Cristo por salvar a los pecadores, expresada en sus deseos prestados de Deuteronomio 5:29. Oh, quien hubiera tal corazón en ellos, que me temieran y guardaran mis mandamientos. Salmo 81:13. Oh, que mi pueblo me hubiera escuchado e Israel anduviera en mis caminos. ¿Cuál deseo? En relación con desobedecer a Israel, es una figura, una metáfora tomada de los hombres. Por lo demás, muestra cuán aceptable es el deber para con Dios, cuán obligatorio para la criatura. Rutherford da varias razones por las que este pasaje no puede ser interpretado de acuerdo a una voluntad que está frustrada en Dios. Concluye sus comentarios diciendo que esta es una metáfora tomada de los hombres, que está diseñada para mostrar el deber de los hombres, que es aceptable para Dios, el tener el corazón que se requiere para la obediencia, aunque ellos por naturaleza no lo tienen. Él razona según las siguientes líneas. La voluntad de Dios es irresistible. Dios nunca cambia su diseño. El poder de Dios no puede ser resistido. La felicidad de Dios no puede quedarse corto de su deseo. La sabiduría de Dios es eficaz, no ineficaz. Y si Dios usa esa terminología de acuerdo con la naturaleza divina para atraer a los hombres al arrepentimiento y endurecer a otros. El gran teólogo holandés Wilhelmus A. Brakel entiende Deuteronomio 5:29 de una manera similar y como hemos visto en estas otras citas, él escribe: cuando se dice que Dios desea algo que no ocurre, como cuando dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? O que si hubieras entendido mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río, Isaías 48:18.
Él está hablando a la manera de los hombres. Estrictamente hablando, esto nunca puede decirse con respecto al Dios omnisciente, omnipotente, inmutable y más perfecto. Más bien indica el desagrado de Dios hacia el pecado y cómo se deleita en la santidad. Indica que el pecado es la razón por la cual esas bendiciones se les niegan, bendiciones que, de acuerdo con su promesa, habrían recibido como recompensa por la piedad. Su explicación entonces de Wilhelmus A. Brackel es simple y clara. En tales expresiones, el Señor indica su disgusto con sus criaturas y especialmente con su pueblo del pacto, que han escuchado todas sus palabras y se han comprometido a guardarlas, sin un corazón para hacerlo. Note cómo él razona a partir de lo que dice la Biblia acerca de la omnisciencia, omnipotencia, inmutabilidad y perfección de Dios. Y de esto concluye que Dios habla a la manera de los hombres, condescendiendo a la debilidad del hombre, revelando lo que Él ha mandado, un corazón acorde con el compromiso. Hay otras declaraciones de teólogos que pertenecen a pasajes como Deuteronomio 5:29. Son de naturaleza más teológica y nos ayudan a buscar el significado correcto de las declaraciones del Señor. Para el primero de estos escuché a Francis Turretin. Finalmente, ahora, podemos omitir muchas otras cosas, ya que por esta hipótesis de que se atribuyen a Dios deseos vehementes, pero infructuosos y frustrados, por los cuales se les hace entender la intención y desear seriamente aquello que, deseando, él sabía que nunca sería o podría hacer. Es fácil para cualquiera deducir, ya sea que estos son aceptables a la majestad de la deidad suprema o repugnantes a su sabiduría y poder, ya sea bajo el pretexto de ensalzar la bondad y la gracia divinas. Estos no son demasiado oscurecidos y disminuidos, mientras que son hechos vanos e ineficaces. Y no logran nada más que aumentar la culpa del hombre y dejarlo sin excusa. Tampoco se puede quitar este absurdo diciendo que las Escrituras pueden imputar a Dios deseos y anhelos de este tipo. Salmos 81:13, Isaías 48:18. Es evidente que estas son locuciones antropopáticas que deben entenderse de una manera aceptable a Dios. La palabra griega es theoprepos y debe referirse a la voluntad preceptiva para enseñar lo que es agradable a Dios y lo que es el deber del hombre. Y esto es Francis Turretin. En esto noten que Turretin dice que hay dos maneras de entender tales declaraciones bajo nuestro estudio. Si tales declaraciones de anhelo o deseo están llegando a la majestad de la deidad suprema o si son repugnantes a la sabiduría y poder. La respuesta es que son repugnantes a su sabiduría y poder. Todas estas declaraciones de las Escrituras deben entenderse de una manera aceptable a Dios, es decir, que lleguen a ser de su majestad. Estas, escribe él, son declaraciones antropopáticas, es decir, son una condescendencia de expresión por la cual Dios tiene la intención de enseñar verdades e influir por su palabra y espíritu de maneras que Él conoce hacia los destinatarios de su palabra. Richard A. Muller, en su obra Post-Reformación Dogmática Reformada, cita un número de considerables teólogos y eclesiásticos de la era de la Reforma que entendieron tales antropopatías de manera consistente con la majestad de Dios. Puede ser apropiado extraer de nuestras notas y definir una antropopatía. Hay dos palabras que usamos para describir cuando Dios se expresa de maneras que sean más apropiadas para la criatura. A veces hablará de sí mismo en un sentido antropomórfico, es decir, que hablará de sí mismo como si tuviera ojos, oídos, manos, etc. Aunque sabemos que Dios es espíritu, no tiene ninguna de esas cosas. A veces el Señor hablará de lo que llamaríamos de una manera zoomorfa, es decir, por ejemplo, que se atribuye a sí mismo alas, ciertos atributos de animales para comunicar la verdad de que seremos reunidos bajo sus alas,
reunidos bajo sus alas de tal manera que seamos protegidos por Él. Luego tenemos otras declaraciones llamadas antropopatías, y esto habla de la condescendencia de Dios en el lenguaje, tomando para sí las pasiones de los hombres. Aunque Dios mismo no tiene partes ni pasiones, aún así tomará para sí esas expresiones con el fin de enseñar a los hombres algo acerca de sí mismo. Así que Müller escribe en su dogmática reformada, postreformada, de una serie de teólogos y eclesiásticos de la era de la Reforma que entienden la antropopatía de maneras que son consistentes con la majestad de Dios. Él citará a hombres como Peter Martin Vermigel, Juan Calvino, Juan Owen, Juan Giel, Henry Answorth, Edward Lee, Petrus van Maastricht y otros. Y sacaría sus conclusiones en la misma línea que hemos escuchado de Turretin anteriormente. Müller cita a Owen como especialmente útil para entender este discurso. Escuche al reverendo Juan Owen. Las palabras también en el original, en todos los lugares mencionados, expresan o perturbación íntima de la mente, conmoción de espíritu, mutación corporal de las partes del cuerpo, o los temperamentos similares a los hombres que actúan bajo el poder de esa pasión. Toda la diferencia es acerca de la intención del Espíritu Santo en estas atribuciones, y ya sea que estas son apropiadamente dichas de Dios, afirmando que esta pasión está en el significado propio de las palabras, o si estas cosas no deben tomarse antropopatismos y ser entendidas como de una manera en que es apropiado, propias para Dios, teoprepos, en un sentido tal que pueda responder el significado de la expresión figurativa, asignándole su verdad al máximo, sin embargo, sin ser interpretados en una adecuación a la perfección y bienaventuranzas divinas. Esto es Juan Owen en sus obras, volumen 12. Con esta investigación completa ahora podemos hacer una evaluación de la afirmación del profesor Murray, citada anteriormente, de Deuteronomio 5:29 y otros lugares similares de las Escrituras que deben caracterizarse de la siguiente manera. Murray escribe: aquí pues tenemos un ejemplo de deseo por parte de Dios por el cumplimiento de lo que no había decretado. En otras palabras, una voluntad de parte de Dios a lo que no había querido decretivamente. Nuestra respuesta es que caracterizar una voluntad en Dios que es contraria a su voluntad decretiva es conceptualmente destructivo de su poder y de su dignidad divina. Por supuesto, Dios no es herido por falsas opiniones concernientes a sí mismo, pero nuestra concepción de Él es lastimada por tales declaraciones, como si pudiera haber algo más que la perfecta armonía y simplicidad en nuestro Señor Dios, que ve el final desde el principio y procura todo su propósito y consejo. Nos corresponde entonces dar una interpretación adecuada de este pasaje y de los otros en cuestión que está comunicando el Señor a su pueblo y a su iglesia en este pasaje. Varias de estas proposiciones ya las hemos escuchado en nuestra investigación. Atendemos a ellas ahora. La primera es que el Señor quiere que su pueblo entienda que es fácil decir algo, pero difícil ejecutar esos compromisos que salen de nuestros labios. El Señor diría que en estos pasajes han hablado bien, o que hubiera tal corazón en ellos. Dicho explícitamente, tenemos al profeta Isaías hablando. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y esto es de Isaías 29:13. En inglés tenemos un dicho, declaramos: hablar es barato. Es decir, las palabras salen de nuestras lenguas incluso cuando el corazón no está ahí para mantener lo que se está comprometiendo. El Señor hace saber esto a su pueblo en la declaración de Deuteronomio 5:29, que sus palabras no coinciden con sus corazones en este asunto de compromiso, amor y obediencia a Él. Como dijo el reverendo Boston anteriormente, esto habla de su hipocresía y su precipitación.
Hablaron sin previo aviso antes de considerar realmente lo que se comprometían a hacer. Y hablaron con hipocresía de que dijeron que harían algo que realmente no tenían ningún deseo de hacer. Segundo, el Señor revelaría lo que es bueno y recto en este caso, que sus corazones coincidieran con sus palabras y los alentaría a esa rectitud con su propia expresión. El Señor aquí desalentaría del pecado de la hipocresía y alentaría a una reflexión cuidadosa y reflexiva en el uso de las palabras, de modo que todo lo que salga de nuestra boca sea reflexivo, no precipitado. De acuerdo con esto, varias cosas están incluidas en esta dirección del Señor. Número 1, debemos considerar el peso del compromiso de obedecerle. Número 2, debemos usar los medios necesarios para su obediencia y tener diligencia en esos medios de obediencia. Número 3, el cuidado y la vigilancia de sus propios corazones contra la tentación de la hipocresía y la precipitación. Cuarto, cómo podemos interactuar unos a otros y dar un buen ejemplo, animándonos y corrigiéndonos unos a otros según sea necesario, como cuando nuestros compromisos, lo que sale de nuestros labios, no coinciden con nuestras acciones o nuestros corazones. Estas y muchas otras consideraciones son la aplicación piadosa de lo que el Señor nos presionaría para entender en Deuteronomio 5:29. El tercer punto de interpretación es que, naturalmente, por nosotros mismos no podemos tener tal corazón hacia el Señor y sus mandamientos. Que solo Él es el autor y dador de tal corazón y disposición de obediencia, ya que de acuerdo con su gracia recibimos corazones nuevos. En otras palabras, estas declaraciones dan el golpe a la justicia propia. Esto se ve especialmente en la traducción literal del hebreo en el sentido, ¿quién les daría tal corazón? En otras palabras, no lo tienen por sí mismos. Debe ser recibido como un regalo de Dios. Esta interpretación pasa el examen de la analogía de la fe. Escuchen las siguientes escrituras. Deuteronomio 29, 1-4. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos, a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Isaías 6, 9, 13. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien, no entendéis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, y ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para ellos sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Y finalmente Ezequiel 36, 25, 27, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongas por obra. Estos pasajes dejan claro que solo el Señor puede dar ese nuevo corazón. La gente no puede tener ese corazón de sí mismos, y no hay otra parte de Él que pueda proveerlo. Cuando hablan precipitadamente y sin corazón, hablan como si ellos mismos fueran los creadores del nuevo corazón, comprometiéndose sin esa rectitud de corazón. Y el Señor corregirá este entendimiento. Los humillará en el sentido de su pueblo, miseria e incapacidad, para que pudieran buscarlo y suplicarle ese corazón. También les advierte que son pecadores, que no solo no pueden obedecer de buen corazón, sino que también deben buscar su perdón.
Por lo tanto, están desengañados de toda justicia propia. Finalmente, enseña al pueblo de Dios la aceptabilidad de ese deber. Caminar según los mandamientos, y eso no es hipocresía, sino con corazones purificados por la fe. El Señor les mostraría lo que Él llama como bueno, obediencia íntegra, que con el corazón purificados por la fe sirven a Dios con sinceridad y verdad y lo adoran en el Espíritu y la verdad, de acuerdo con su palabra y mandato, como el fundamento de toda moralidad y ética. Y les enseña que la obediencia a Él debe estar separada de las doctrinas y los mandamientos de los hombres. Este versículo les enseña del gran amor de Dios que condescendería a hablar a los hombres, incluso como hombre, en una manera figurada para atraerlos hacia Él, no para presentarse como totalmente otro, sino familiarmente, llamándolos por su palabra y espíritu a sí mismo. Él les muestra que el único camino a esta bienaventuranza es a través de Él y no a través de otro. El Señor está dispuesto a recibir pecadores por amor a Cristo. El siguiente pasaje aducido por el profesor Murray es Deuteronomio 32:29, que dice: Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. La construcción hebrea difiere del versículo anterior bajo consideración, y el profesor Murray declara que es claramente optativo. Recuerde lo que significa el modo optativo, o el modo optativo significa la declaración de deseo o querer. Él habla de la conjunción en el hebreo lu, en el texto hebreo, que comprende la primera palabra del versículo. Estamos de acuerdo en que hay casos en las Escrituras donde la conjunción hebrea lu se da para transmitir el modo optativo de querer o desear, expresando un fuerte deseo de algo especialmente por parte de los hombres. También estamos de acuerdo con el profesor Murray en que esta conjunción también puede tener una fuerza meramente condicional, que es una admisión reveladora por parte del profesor Murray. Todo lo que hemos dicho anteriormente se aplica aquí, si se prefiere la fuerza optativa. No puede tomarse de una manera que esté por debajo de la dignidad y el decoro de Dios mismo. Cuando el Señor se expresa con la fuerza optativa, no significa que tenga deseos insatisfechos, deseos y anhelos que nunca se cumplen, porque esto hablaría de la debilidad e imperfección, como hemos visto. Debemos interpretar la Escritura como un todo, así como en sus partes, para preservar el poder, la omnisciencia, el honor y la gloria de Dios. Sin embargo, si esta construcción gramatical se toma simplemente como condicional, el Señor a menudo habla de esta manera a su pueblo para incitarlos a cumplir con su deber, para alentarlos a hacer el bien y para mostrar cómo Él, en su soberanía, ha conectado medios y fines con la causa última. Él es el hacedor sustentador de todas las cosas y el proveedor de causalidades secundarias. El Señor nos enseña en este pasaje que los fines están conectados con los cursos, que el curso que ejecutamos tiene un final y que el carácter final de todas las cosas están en las manos del Señor. Proverbios 16:33. Él se complace en conectar sus fines con senderos, caminos y cursos. Por lo tanto, a los israelitas se les aconseja en este pasaje que consideren el final del curso de la apostasía, como lo enseña este canto de Moisés en Deuteronomio 32. Unas pocas citas de ministros piadosos serán suficientes aquí. Observamos que estos comentarios no abordan particularmente la fuerza optativa de la expresión, sino el deber del pueblo de Dios en todas las épocas de considerar su último fin. Escuchen al reverendo Thomas Boston, que estás en el camino del deber con referencia al otro mundo. Mateo 24:46, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo halle haciendo así. Mientras otros continúan sin miedo, tú estás mirando a tu alrededor, preocupado por cómo terminará todo contigo al final. Es una pieza de sabiduría y esperanzadora, por lo tanto, el ser ejercitado a considerar tu último fin. Deuteronomio 32:29. Aquí el reverendo Boston. El teólogo de Westminster, el reverendo Jeremiah Burroughs, en su comentario sobre la profecía a Osea, da varias razones por las cuales el Señor habla de esta manera a su pueblo.
Número 1 dice, el Señor tratará razonablemente y racionalmente con su pueblo. Él usa muchos argumentos a la manera de los hombres. Número 3, emplea no solo razones, sino muchas persuasiones. Número 4, Él responde a sus objeciones. Número 5, Él los llama a razonar con Él, como en Isaías 1:18. Como un hombre podría razonar con su prójimo si se han peleado unos con otros. Él después los llama, número 6, a la consideración, la meditación y una conexión de cursos con fines. Y es aquí donde él cita Deuteronomio 32:29. Dios desea fervientemente que consideren las cosas. En Deuteronomio 32:29. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y que dieran cuenta de su fin que les espera. Ahora, cuando tengas que lidiar con el perverso y apasionado, y si por la fuerza de la razón pudieras controlar tu propia pasión, ¿estarías dispuesto a expresarte así? Ojalá si pudieras encontrar un hombre así ejerciendo su razón, que fuera sabio, que ponderara sus cosas. Así dice Dios acerca de su pueblo. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto. Y esto es de su comentario en las páginas de Oseas, páginas 471, 473. Él diría también que Dios les ruega a la manera de los hombres. Número 8, el Señor apela a sus propias conciencias. Así que el Señor da 8 razones por las cuales el Señor hablaría de esta manera con su pueblo, y ninguna de ellas está de acuerdo con la evaluación del profesor Murray de que el Señor desea algo que no está decretado. Se podría proporcionar muchas otras citas. Baste solo estos por el bien de tiempo, que estos son representativos de muchos otros, concentrándose en el deber de los israelitas y de nosotros mismos, y no de reflexionar acerca de los deseos frustrados de Dios, sino de cómo el Señor condesciende en tales declaraciones para llamarnos al deber gentilmente como un padre para con sus hijos. Él nos enseña a conectar los cursos con los finales. El mismo tipo de comentario se aplicará también a la cita del profesor Murray del Salmo 81:13 en español, verso 14 en el original, e Isaías 48:18. Leemos estos dos pasajes en voz alta. Así que Salmo 81:13 en adelante. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Y luego Isaías 48:18. En adelante dice, oh, si hubieras entendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de la arena. Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. Así que el mismo tipo de comentario se aplicaría a la cita del profesor Murray de Salmo 81:13 e Isaías 48. La construcción gramatical son similares a Deuteronomio 32:29, usando la conjunción hebrea lu. Hengstenberg interpreta tanto el Salmo 81:13 como Isaías 48:18 como simples declaraciones condicionales, como aparece en su comentario. J.A. Alexander dice más o menos lo mismo. El reverendo David Dixon entiende esto como hemos visto anteriormente. Escuchen lo que el reverendo Dixon tiene que decir. Este lamento de Dios por la miseria de su pueblo está tomado de la manera de los hombres, lamentando la miseria que sus hijos desobedientes han traído sobre ellos mismos, y no debe tomarse así, como si hubiera en Dios alguna pasión o perturbación o lamentación miserable. Pero este discurso debe ser concebido como otros discursos similares en las Escrituras que se toman prestadas de los afectos de los hombres y están enmarcados para mover algún efecto santo en los hombres, adecuado a ese efecto del cual el Señor toma la semejanza. Y así, oh, si me hubiera oído mi pueblo, sirve para mover a su pueblo
que debería oír esta expresión, arrepentirse y a lamentar de no obedecer, de no haber escuchado a Dios y estudiar en todo tiempo para venir a ser más obedientes a Él, así como evitarían la maldición que vino sobre Israel incrédulo y desobediente. Y como deseaban obtener las bendiciones de las cuales los israelitas carnales se quedaron cortos y se privaron a sí mismos. Eso de su comentario de los Salmos, volumen 2. Entonces, vemos en estas citas e interpretaciones varias cosas. Esta interpretación de Deuteronomio 5, 29, 32, 29 y Salmo 84 e Isaías 48, esas expresiones deben entenderse consistentemente con el poder y la dignidad de Dios. Cuando Dios habla así, adopta el habla de los hombres, condescendiente con nuestras debilidades por varias razones. Primera razón, para revelar hacia dónde deben ser nuestros afectos y mentalidad, y cómo la declinación, la incredulidad y la apostasía en nosotros mismos y en los demás, especialmente con respecto a la administración del pacto de Dios. Segundo, revelar las ventajas señaladas de la relación del pacto que Dios sostiene con su pueblo y los agravantes del pecado de incredulidad y negativa de escuchar esta condescendencia. Número 3, expresar esta relación del pacto en los beneficios prometidos y recordar a su pueblo los beneficios ya recibidos. 4, mostrarse a sí mismo como un fiel pactante de que el fracaso del pueblo para recibir las bendiciones y las promesas de Dios es solo su culpa, que no hay debilidades o deficiencias en Dios. 5, para mover al pueblo del pacto de Dios al arrepentimiento, mostrando que sus promesas al final se hacen en el contexto de la fiel adhesión y lealtad a Él, su palabra y caminos, sus mandamientos y consejos. En este sentido, escuchen al profeta Jeremías. Jeremías 18, del 1 al 10. Escuchen cómo Jeremías habla de profecía. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate, vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y vi la vasija de barro que él hacía, se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si estos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de la gente del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Por lo tanto, vemos en este pasaje que el Señor usa profecías de bien y mal por sus propios propósitos, para mover a los suyos a la fe y a la obediencia y para arrancar a los presuntuosos, maldiciéndolos al final. Si Dios promete a su pueblo y a ellos se apartan de Él, Él dice que Él se apartará del bien que les dijo que les haría. Si promete maldecir a la gente, si los amenaza con destrucción y se apartan de su maldad, como Nínive de antaño, el Señor se apartará de esa destrucción. Esta forma de hablar no debe entenderse como la representación de una condición real en Dios, un deseo o un querer de algo que Él no ha querido decretar, o algún tipo de perturbación en su mente. Más bien, debemos ver tales declaraciones como la condescendencia del Señor hacia su pueblo, y que tales discursos, el Israel, dentro de Israel, puede escuchar y separarse de esa congregación impía. El siguiente conjunto de pasajes, afirmados por el profesor Murray, habla de Cristo y su lamento sobre Jerusalén. Mateo
23:37 y Lucas 13:34. Como hemos llegado a esperar del profesor Murray, él interpreta estos pasajes de una manera consistente con un deseo en Cristo que nunca sucede. Escuchen al profesor Murray. En este pasaje no debe de haber duda de que la voluntad de Cristo en la dirección de un cierto resultado benigno se establece en contraste con la voluntad de aquellos que son contemplados como los sujetos de tal bendición. Estos dos están en oposición el uno al otro. Yo he querido o deseado, tú no has querido o deseado. No solo eso, la voluntad de Cristo para un cierto fin se opone a lo que realmente ocurrió. Jesús dice que a menudo deseaba que ocurriera algo que no sucedía y por lo tanto deseaba o quería que ocurriera aquello que Dios no había querido secreta o decretivamente. El profesor Murray continúa hablando de esta voluntad de Cristo para la salvación de Jerusalén y su reunión en sí mismo como la expresión de su voluntad como Dios hombre, y así declara de esta manera. Él dice: en vista de la función trascendente y divina que dice que deseaba realizar, sería ilegítimo para nosotros decir que aquí tenemos simplemente un ejemplo de su deseo o voluntad humana. Es seguramente, por lo tanto, una revelación para nosotros de la voluntad divina, así como la humana. Nuestro Señor, en el ejercicio de su función más específica y única como Dios hombre, expresa una voluntad anhelante de su parte de que la capacidad de respuesta por parte del pueblo de Jerusalén habría proporcionado la condición necesaria para el otorgamiento de su amor salvador y protector. Una capacidad de respuesta, sin embargo, que no fue la voluntad decretiva de Dios crear en sus corazones. Una vez más, debemos preguntarnos si hay una manera de entender este pasaje que esté de acuerdo con el poder y la dignidad del Dios hombre, como se revela en las Escrituras, en lugar de descender al absurdo de postular una contradicción en la voluntad divina en la persona de Cristo. La primera respuesta a esta supuesta contradicción y consternación en la voluntad divina se encuentra en recordar que nuestro Señor Jesús, como mediador y Dios hombre, tiene una voluntad divina distinta y voluntad humana distintas. Es decir, Él tiene una voluntad que es una voluntad divina y una voluntad que es una voluntad humana, y que la voluntad humana está sujeta a la ley, como son todas las voluntades humanas. Cuando nuestro Señor tomó para sí mismo un cuerpo verdadero y un alma razonable, esto incluye una voluntad humana que debe en todos los puntos estar sujeta a la ley de Dios. El apóstol Pablo habla de esto en Gálatas 4, 4 y 5. Pero cuando viene el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a aquellos que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Hay en las Escrituras un ejemplo de esta voluntad humana absolviéndose a sí mismo en el contexto de esta necesaria observancia de la ley. Vemos esto en la plena exhibición en el jardín de Getsemaní, este famoso pasaje donde nuestro Señor dijo: oh Padre mío, si es posible de que pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú quieres. Mateo 26, 39. Lo que vemos aquí no es una discusión entre el Padre y el Hijo, sino nuestro Salvador humano obedeciendo el sexto mandamiento. Nótese el Catecismo Menor de Westminster, pregunta 68. ¿Qué se exige en el sexto mandamiento? Por supuesto, el sexto mandamiento es no matarás. El sexto mandamiento exige que hagamos todos los esfuerzos legítimos para preservar nuestra vida y la de los demás. Aquí, nuestro Señor Jesús no emprende a la ligera su inminente obra de la cruz, sino que procede a un ejercicio legal de su voluntad, que aunque tiene autoridad de su Padre para dar su vida, vemos eso en Juan 10, 17 y 18, Él está obligado por el sexto mandamiento a hacer todos los esfuerzos legales para la preservación de su propia vida. No debe desechar su vida de manera arrogante, sino que está obligado a protegerla y preservarla por la ley. Su voluntad humana, en este caso, busca un remedio para su conciencia que se encontraba en la sumisión
de su Padre, pero también en el cumplimiento de los requisitos del sexto mandamiento y la autopreservación. Nuestro Señor Jesús estaba ciertamente equipado con autoridad y poder para salvar su propia vida, si así lo deseaba. Porque le diría a Pedro en unos momentos antes que le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada perecerán por la espada. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me dará más de 12 legiones de ángeles? Pero como entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga. Mateo 26, 52, 54. Cristo ha emprendido como Dios hombre en una situación única para Él, teniendo el poder y autoridad, y sin embargo, también no único a Él, sino común a todos los seres humanos, teniendo una voluntad humana que está obligada a someterse a la voluntad de Dios y obligada a ejercer todos los medios legales de autoconservación a su voluntad revelada, no matarás. Habiendo establecido así la naturaleza de la voluntad divina y humana de Cristo, consideremos ahora el pasaje aducido por el profesor Murray anteriormente. ¿Requiere este pasaje que cuando Cristo llora sobre Jerusalén lo haga de acuerdo a su divina voluntad? Tal interpretación requiere una frustración de la voluntad divina, que Dios quiso y no quiso, que Él deseaba y no deseaba efectivamente. En la cita anterior, tristemente, el profesor Murray ha postulado dos voluntades en Dios. Una voluntad anhelante por algo que Dios no ha querido decretivamente, en lugar de los problemas monumentales que esto crea en nuestra teología propiamente dicha. Declaremos con el apóstol en Hebreos 17 que Cristo vino a hacer tu voluntad, oh Dios. Que como Dios hombre, Él tiene la responsabilidad de pastorear su voluntad humana. Ahora bajo la ley, para desear lo que todos los hombres deben desear, el bien de su prójimo. Que el amor a su prójimo como Él se ama a sí mismo, el segundo gran mandamiento, su deseo humano hacia los demás seres humanos que viene bajo la predicación del Evangelio es que por fe reciban esa palabra y sean reunidos a Cristo. Como dijimos en la conferencia 1, si Dios ordena a todos los hombres en todas partes a arrepentirse, Él ordena nuestra voluntad también, que debemos desear que todos los que vienen bajo la predicación del Evangelio se arrepientan y sean salvos de la ira venidera. Presentamos el Evangelio a todos con esa seriedad. Cristo, como buen ministro de la palabra, expresa con corazón, entonces, en su voluntad humana, el deseo que es ejemplar para todos los ministros de la palabra de Dios, es decir, el bien de los que escuchan el Evangelio. Escucha al reverendo Dixon comentando sobre Mateo 23:37. Él dice, en esta lamentación, nuestro Señor no debe mostrar qué poder hay en la naturaleza malvada de los hombres para convertirse a sí mismos o para hacer uso de los medios de conversión, ni qué poder hay en la naturaleza corrupta para oponerse a ese poder de que Dios pone en la conversión de las almas, ni está lamentando su caso como alguien incapaz de obtener su propio fin deseando en la salvación de aquellos que Él tenía la intención de salvar. Porque ninguna razón puede extraer estas conclusiones necesariamente de estos discursos, y el verdadero sentido de ellos se obtiene sin tales inferencias. Porque nuestro Señor, como hombre y un amable ministro de la circuncisión, movido con compasión humana de las miserias de sus nativos compatriotas, deja salir su amor en esa lamentación y llanto, mientras contempla la obstinación desesperada de esta multitud que corre hacia la perdición, con la intención de hacer al réprobo, que debe oír las palabras tiernas, inexcusables, y en mover a los elegidos al arrepentimiento por este medio. Finalmente, en este pasaje hay otra comprensión, o tal vez incluso más simple, tal vez insinuada por el reverendo Dixon al separar la audiencia de los reprobados de los elegidos. Noten en ambos pasajes, Mateo 23:37 y Lucas 13:34, que la dirección es hacia Jerusalén y el deseo es hacia los hijos. En otras palabras, es posible entender este pasaje como separando a Jerusalén de sus hijos. Note que lo que Calvino dice en este pasaje, y no quisiste. Se puede suponer que esto se refiere a toda la nación, así como a los escribas.
pero más bien yo lo interpreto en referencia a los últimos, por quienes el juntar fue impedido principalmente, porque fue contra ellos que Cristo arremetió a lo largo de todo el pasaje, y ahora, después de haberse dirigido a Jerusalén en el número singular, parece, no sin razón, que inmediatamente use el número plural. Esto quiere decir, él se dirige a los líderes religiosos de la iglesia de ese día, que se oponía casi unánimemente a él. Con pocas excepciones, pensamos en Nicodemo y tal vez algunos otros, y resistieron sus aberturas y gentiles señas de misericordia. Y cuando habla de tus hijos, habla de aquellos quienes se les impidió por amenaza de excomunicación o algo peor, venir a Él y ser recogidos con Él. En otras palabras, Cristo se dirige a los judíos, los líderes religiosos de la iglesia, porque en lugar de ser buenos ministros, guiando a la gente en los caminos de la salvación, impidieron que aquellos bajo su autoridad, como pudieron, abusaran de esa autoridad eclesiástica y silenciaron a los ministros piadosos que vinieron antes de Cristo. Nuestro Salvador aquí considera a todos los líderes religiosos que se opusieron a Él en la iglesia del Antiguo Testamento como Jerusalén, que mató a los profetas que vinieron antes de Él, y ahora también lo matarán a Él como una fuerza de oposición a la salvación y a la reunión de los hijos de Jerusalén, es decir, los hijos elegidos bajo su autoridad. Entonces, para entender correctamente Mateo 23:37 y Lucas 13:34, lo que diremos es que al dirigirse a Jerusalén, Cristo permanece en el contexto de Mateo 23, que es su discurso contra los escribas y fariseos. También rodearon mar y tierra para hacer un prosélito, y ellos, al hacer ese prosélito, lo hicieron 7 veces más hijos del infierno que ellos mismos. También estaban impidiendo a los que entrarían. Esto es, Jerusalén y los hijos de Jerusalén son elegidos, aquellos que están siendo abusados por esa autoridad dominante y tiránica, que están siendo excomunicados por profesar a Cristo. Así que bajo este texto de Mateo 23:37 y Lucas 3:34 tenemos 2 líneas de argumentación al cierre de esta conferencia. La primera línea de argumentación es que Cristo no habla de la voluntad divina, sino que es un buen ministro de la circuncisión que hablaría de tal manera que sería un ejemplo para todos los ministros, que desean el bien de todos los que escuchan la predicación del Evangelio. Y luego, en segundo lugar, que Cristo separará en su propio entendimiento a los líderes religiosos cuya casa les estaba siendo dejada desolada y a aquellos hijos cuyos hijos serían reunidos a Él en el tiempo. Así termina nuestra segunda conferencia. Gracias por su atención.